Hola de nuevo, Shrif. De mi lado estoy listo cuando ustedes me lo indiquen. Perfecto. Bueno, pues ¿qué tal todos? ¿Cómo están, muchachos? Ya vemos que nos están visitando desde varios lugares: Caracas, Venezuela, Monterrey, México, desde Ecuador, San Luis Potosí. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí a todos, también República Dominicana, Mérida, muy bien. Pues yo creo que ya vamos a empezar lo que es Global AI On Tour Monterrey. Hemos hecho este evento, los Microsoft Student Partners, desde Monterrey, México, y hemos decidido abrirlo a todo Latinoamérica y a otros países en Europa incluso. Pues para no estar haciendo muy larga la presentación, yo creo que me gustaría que te presentaras tú, Constantino. Cuéntanos quién eres, dónde trabajas, en qué proyectos has trabajado. Una breve presentación de ti antes de empezar estaría muy padre. Excelente. Muchas gracias, Shrif. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta sesión de blockchain y donde vamos a platicar sobre Azure. Y bueno, me gustaría empezar presentándoles en sí de qué se trata esto. Entonces, me presento, mi nombre es Constantino Mora. Actualmente soy arquitecto de tecnología, trabajo en Accenture. Y para los que no conozcan qué es Accenture, Accenture es una gran consultora, no únicamente de tecnología, sino también de otras verticales, tanto como de estrategia, de consultoría y de operaciones. Entonces, lo que he trabajado yo con esta empresa han sido principalmente temas muy modernos y avanzados en lo que concierne tecnología. Entonces, hemos trabajado no únicamente con blockchain, sino con artificial intelligence, también con cómputo en la nube. Y gracias a esta gran fuerza de innovación que hemos estado desarrollando a escala global, nosotros podemos apalancarnos de diversas capacidades desplegadas alrededor del mundo para poder ayudar a los clientes a co-crear y en conjunto desarrollar la innovación. Entonces, por eso es que estamos muy comprometidos en actualizarnos con la tecnología de punta y asimismo en reclutar al mejor talento. Entonces, gran parte de este trabajo de reclutamiento y de acercarnos con las universidades y de evangelizar en temas de tecnología es para que podamos desarrollar este talento en cualquier parte del mundo, sin importar en qué locación se encuentren, que puedan tener el acceso a las tecnologías de punta y si realmente es algo que les apasiona y es algo que quieren desarrollar para su propio currículum, eh, son más que bienvenidos. Entonces, algo que sí les voy a comentar es que actualmente no voy a ver los mensajes del chat. Entonces, si llegan a tener alguna duda, por favor, reservémosla al final. Y si llega a ocurrir algún incidente durante la sesión, eh, puedes comentarme, Sharif, hablando. Claro, pues muchachos, como decía Constantino, vamos a tener una sesión de Q&A al final de la sesión, y además, en caso de que se llene esta sesión de participantes, también tenemos un backup en la plataforma de YouTube. Por ahí publicamos un nuevo botón dentro de la página, y además de eso, todas estas sesiones se van a estar grabando para poderlas publicar al final del día en nuestro canal de YouTube, que les estaremos compartiendo por medio de correo a todas las personas que se registraron. Muchas gracias por estar aquí, Constantino. Aquí encantado de poder oír tu presentación. Gracias a ustedes. Muy bien, pues comenzamos. Antes que nada, de entrar a los temas técnicos con blockchain, me gustaría darles una introducción sobre cómo surge esta tecnología. Y como muy seguramente algunos de ustedes han escuchado sobre Bitcoin, pues gran parte del desarrollo de esta tecnología nació a partir de la innovación que se hizo con las criptomonedas. Y cuando surgen las criptomonedas, entonces empiezan a surgir diversas inquietudes sobre realmente qué es el dinero, cómo es que funciona el dinero fiduciario, es decir, el dinero que está en papel. Y cuando nos preguntamos acerca del valor de las criptomonedas,
y cómo éstas utilizan la criptografía, utilizan algoritmos de consenso, utilizan la teoría de juegos para proteger los datos que son escritos en la cadena de blockchain. Y aún así surge el cuestionamiento de si estas criptomonedas realmente tienen un valor, si tienen un respaldo por algo. Pero si nos ponemos a pensar también en el dinero fiduciario, es decir, el papel moneda que manejamos hoy en día, también qué valor tiene, cuál es el valor inherente, por qué está respaldado. Y en la antigüedad, estoy hablando de hace poco más de 50 años, era muy fácil porque este papel moneda estaba respaldado por oro, pero eso ya es cosa del pasado. En la actualidad, este papel moneda no está respaldado por oro. Entonces, vamos a ver el caso de las Greystones. Entonces, estas piedras gigantes que ven aquí, aunque ustedes no lo crean, hace poco más de 500 años fueron monedas. Y lo interesante con estas monedas es que fueron utilizadas en la isla de Yap, una isla cerca de las Filipinas, y no eran cualesquier piedras, eran piedras que eran formadas, minadas con materiales exóticos para la región que provenían de la isla de Palaos. Entonces, estos habitantes transportaban estas piedras ya formadas en la isla de Palaos y las llevaban a la isla de Yap. Estos en la isla de Yap no tenían una economía, entonces tenían que ver la forma de cómo crear su propio dinero. Este dinero pues tenía que tener algún valor, entonces este valor era dado por los minerales exóticos que constituían a estas piedras y también porque conllevaban un trabajo de la minería para la extracción de los minerales y también el trabajo de transportarlas. Entonces ya tenían valor tanto por su constitución como por su obtención. Y la confianza de estas personas pues era mucha porque eran pocas personas, se conocían entre sí, pero no era un dinero práctico. Por ejemplo, estas piedras que llegaban a tener algunos 7 metros de diámetro, pues no era tan fácil de intercambiar como si fuera una moneda común. Entonces lo que hacían es que las dejaban donde estaban, pero todos sabían de quién era esa moneda, a quién pertenecía, y cuando había una transacción, lo notificaban hacia toda la comunidad. Entonces todos los habitantes sabían qué transacción estaba ocurriendo y quién era el nuevo dueño de esa piedra. Entonces todos tenían este libro contable en sus cabezas de una forma descentralizada, distribuida, y también manejaban este consenso donde todos en los habitantes llegaban al acuerdo donde efectivamente una determinada piedra pertenecía a una determinada persona debido a que se había realizado una determinada transacción. Y la confianza era tanta que como no necesitaban moverlas y tenían este libro contable en sus cabezas, una de estas piedras se cayó al fondo del mar. La estaban desembarcando en una lancha y se cayó. Sin embargo, los habitantes sabían que esa piedra allí estaba, que tenía un valor, le pertenecía a alguien y por lo tanto la podían seguir utilizando. Entonces ya no dependían de un activo físico que estuvieran intercambiando, sino que no necesitaban moverlo. En este momento ya esa piedra, esa moneda se había convertido en una moneda virtual porque ya no la podían ver, ya no la podían tocar, pero todos llegaban a este consenso, a este acuerdo, donde efectivamente ese evento había ocurrido en el pasado. Por eso es que aún así la seguían utilizando. Y hasta aquí ya hemos cubierto algunos de los puntos principales sobre blockchain, que es el tener un libro contable descentralizado y distribuido que no dependa de la toma de decisiones de un solo organismo o de una sola persona, y también el algoritmo de consenso, en cómo diversos participantes que conforman una misma red o una comunidad tienen el derecho para votar y para opinar sobre qué es una transacción verídica
o no, y verificar qué es lo que está ocurriendo, para entre todos llegar a este consenso, a este acuerdo de qué sí es verdad y qué no es verdad. Y aquí es donde entramos al tema de Bitcoin, que fue lo que dio pie al desarrollo y la innovación de las diversas plataformas de blockchain que conocemos hoy en día. Y bien, ¿qué es Bitcoin? Si ustedes leen el white paper de Bitcoin por Satoshi Nakamoto, nos dice que es puramente un sistema de dinero electrónico de par a par, o de punto a punto. Y esto es para poder empoderar a los usuarios a que puedan hacer los pagos en línea que sean enviados de una persona a otra sin tener que pasar por un intermediario, es decir, por una institución financiera. Después, ¿qué es blockchain? A mí me gusta iniciar mucho con esta frase de esta cita de Melanie Swan, donde nos dice que debemos de pensar en blockchain como una nueva clase de cosa como el Internet, ya que es un nuevo paradigma organizacional para el descubrimiento, la evaluación o la transferencia de cualquier cosa. Pero a final de cuentas, si lo queremos ver de una forma muy pragmática, pues viene siendo una nueva estructura de datos, viene siendo un nuevo paradigma en cómo nosotros manipulamos los datos, los almacenamos, pero una de las innovaciones clave aquí es cómo con la teoría de juegos nosotros nos apalancamos de otras herramientas tecnológicas ya conocidas como la criptografía para poder garantizar que realmente una red pueda ser totalmente descentralizada y o distribuida. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funcionaría este intercambio de información en una misma red y cómo esta información se va escribiendo en uno de los bloques. Entonces aquí tenemos a un usuario que va a realizar una transacción. Esta transacción llega a uno de los nodos de la red, llega a un punto. Y este lo va a compartir con los demás miembros de la red para que puedan conocer esta transacción. Y una vez que estos nodos tienen esta información, cada uno de estos nodos se toma su tiempo. ¿Para qué? Para verificar y validar esta información. Y aquí es donde entra un nuevo término de los llamados smart contracts o los contratos inteligentes. Sin embargo, esta es una palabra que se ha puesto muy de moda. Sin embargo, estos smart contracts no son inteligentes y tampoco son contratos. A final de cuentas, viene siendo lógica de negocios que está embebida dentro del sistema, pero podemos pensar en estos tal vez como scripts persistentes, pero a final de cuentas es lógica de negocios. Entonces, si queremos ver a este sistema de una manera abstracta y pensar en blockchain como un nuevo paradigma para el almacenamiento de datos, es decir, una base de datos, estos smart contracts serían lo equivalente a un store procedure. Entonces, pues blockchain es esa base de datos como smart contracts es store procedures. Ya una vez que esta lógica de negocio se ejecuta para verificar y validar la información, entonces se da un veredicto y cada uno de los nodos que compone tiene una participación en ello, tiene voz y voto. Y al final de cuentas, ¿a dónde se va toda esta información? Cuando hablamos de blockchain es como cuando antes hablábamos de la nube, que decíamos vamos a subir los documentos a la nube, pero pues, realmente no sabíamos ni qué era la nube y a dónde se estaban yendo los documentos. Y también hay ciertos mitos sobre blockchain, pero a final de cuentas toda la información va a discos duros, a los discos duros de las computadoras que funcionan como nodo o miembros de la red. Lo interesante es que con el protocolo que estos nodos están ejecutando, esta información se agrupa para una nueva estructura de datos. Y aquí es donde entra el concepto del bloque. ¿Y qué viene siendo un bloque? Es prácticamente una nueva estructura de datos que va a agrupar a estas transacciones. Entonces, ya tenemos aquí unas transacciones agrupadas donde la transacción de nuestro usuario es parte de este grupo. Este grupo va a tener un identificador
Y cuando se cree este nuevo bloque, que es la estructura contenedora de esta nueva información, también va a tener un identificador, que es el hash. Y ya una vez que ha sido creado o minado este bloque, entonces es compartido con el resto de los participantes de la red para que también puedan tener esta información. Y de nuevo, esta información es verificada y validada y cada uno de estos nodos da su veredicto. ¿Qué va a ocurrir si de repente uno de estos nodos pues, no está jugando por las reglas o no está de acuerdo? Una vez que ya se ha dado una respuesta al usuario, pues no pasa nada, porque nosotros hemos obtenido un consenso de la mayoría de la red. De igual forma, si este nodo o este servidor no está disponible, no pasa nada, la red puede seguir operando porque no depende de un servidor, no está centralizada, está descentralizada. Entonces, mientras haya más miembros que estén participando, verificando, validando información, participando en el consenso y manteniendo una copia de todas las transacciones, la red puede seguir operando, aunque una fracción de sus miembros no esté disponible o no esté de acuerdo o no esté siguiendo las reglas del protocolo. Y ahora entramos a un concepto un poco técnico sobre el hash. Aquí, cuando nosotros vamos a manejar estos algoritmos de hash, el más famoso ha sido el Secure Hash Algorithm 256, y prácticamente lo que son funciones en criptografía que reciben una información de entrada, la procesan y van a dar un digestivo. Van a digerir esta información y esta salida de información es el valor del hash. Y esto es lo que nosotros usamos como identificador de los bloques. Lo interesante con este tipo de funciones es que únicamente funcionan en una sola dirección. Por ejemplo, aquí tenemos el documento de entrada que dice Lorem Ipsum, y podemos apreciar que el valor del hash del segundo ha cambiado drásticamente. ¿Y por qué es que ha cambiado drásticamente? Fue porque tiene un punto al final. Lo interesante con esto es que a pesar de que el cambio fue muy mínimo, el valor del hash ha cambiado de una manera en la que yo no puedo inferir de a qué tipo de cambio se debió, y una vez teniendo el valor del hash, yo no puedo regresarlo, yo no puedo obtener la información original del documento. Entonces aquí tenemos que por un simple punto ha cambiado, pero si intentamos inferir qué tipo de cambio fue o a qué cambio se debió, pues no podemos, porque la función del hash es de una sola dirección, es unidireccional. Y una vez sabiendo esto, ahora vamos a ver cómo funciona esto de el encadenamiento, qué es realmente una cadena de bloques. Nosotros vamos a tener diversas transacciones, pero estos mineros, estos nodos que van a estar encargados de procesar las transacciones, agruparlas y escribir en la cadena de bloques o escribir en blockchain, pues preparan esta nueva estructura de datos. Estas transacciones, cada transacción tiene su propio identificador, y una vez que están agrupadas por diversas estructuras, una de ellas puede ser Merkle Tree, pero no voy a explicar qué es un Merkle Tree en este momento. Al final de cuentas, lo que nos va a dar como resultado es un identificador de toda esta agrupación de transacciones, que viene siendo el valor hash, que representa todo este grupo. Y después, este valor se fusiona con el hash del bloque anterior y me da como resultado un nuevo hash. Y esto es lo que utilizo como el identificador de este nuevo bloque creado. Ahora vamos a crear un nuevo bloque. Ya tenemos más transacciones. Estas transacciones las agrupamos. Este grupo tiene un nuevo valor de hash que lo representa. Este valor de hash se fusiona con el hash del bloque anterior y me da como resultado un nuevo hash, que me sirve como el identificador de este nuevo bloque creado. ¿Qué va a pasar si yo intento hacer una modificación de un registro? Es decir, yo quiero decir que en mi cuenta bancaria tengo $1.000.000.
¿Lo podré hacer o no lo podré hacer? También dicen que la blockchain es inmutable y que una vez que está registrado algo, no se puede modificar. Pero también hablábamos que toda esta información se almacena en los discos duros de cada uno de los nodos. Entonces todos tienen una copia. Y si yo tengo una copia de esta cadena de bloques, ¿podré modificar la información o no podré modificar la información? Pues sí puedo hacerlo. O sea, yo puedo agarrar ese registro y modificarlo. Pero, ¿qué pasa cuando modificas la información original después de que has obtenido el valor del hash? Pues su hash cambia drásticamente. Entonces sí podré hacerlo, pero el valor del hash que representa a este grupo de transacciones cambia y por ende el identificador del bloque también cambió. Y es muy fácil identificar que ahora el registro ha sido corrompido. ¿Por qué? Porque los demás bloques fueron creados con base al bloque anterior. Entonces sí podemos modificarlos, pero es muy evidente que ahora la cadena ha sido corrompida y después esta información tiene que ser compartida con los demás participantes. O sea, yo aquí le pongo que tengo $1.000.000, pero ¿cómo voy a convencer al resto de participantes de que me acepten que efectivamente es verídica esta transacción? Entonces, por ende, por medio del protocolo y el algoritmo de consenso, va a ser rechazada. Y ya no pude compartir esta información en la cadena de bloques de una forma distribuida, porque cada uno, por medio de smart contracts, están tomando estos valores de entrada, procesándolos y al final dando un veredicto si se acepta o se rechaza la transacción. Y bien, hay diversos casos de uso. El primero que vimos con las criptomonedas fue para la transferencia de valor. Y después estos casos de uso empezaron a evolucionar, principalmente en la industria financiera, después en otros casos de uso dentro de esta misma industria, pero especialmente para el mercado de capitales. Y la tecnología empezó a evolucionar de una forma en donde se podían crear nuevas estructuras de datos. Entonces, si podíamos crear una estructura de datos para almacenar y agrupar transacciones y podíamos crear otro tipo de estructuras para los smart contracts, después empezaron a surgir más plataformas, cada una haciendo una propuesta de protocolo o haciendo propuestas de algoritmos de consenso. Y empezamos a experimentar con estructuras cada vez más complejas, donde ya no únicamente podíamos representar una estructura de un token, dígase para lo que se maneja en una criptomoneda para hacer la transferencia, sino que también podíamos representar otras estructuras para contratos o para hipotecas o para préstamos, para futuros, etcétera. Y después se empezaron a explorar otros casos más allá del sector financiero. Y aquí es donde entran los casos de uso, díganse, para gobierno digital, para el sector salud, para la propiedad intelectual, para la trazabilidad en cadena de suministro. Y se empezaron a diversificar mucho los casos de uso potenciales que podían apalancarse de la tecnología de blockchain en conjunto con otras tecnologías muy modernas, pero a final de cuentas, todos estos diversos casos de uso se pueden considerar como tres casos de uso, tres áreas donde se traslapan. Y las primeras, donde hablamos de las criptomonedas o de dentro de la industria financiera, todo se resume a la transferencia de valor. Sin embargo, este tipo de soluciones de una u otra forma pueden convivir con otros casos, otras áreas, dígase la identidad, la prueba de, o la atestación de la identidad de una persona, ya que al momento de hacer una transferencia de valor, ya sea de dinero o de algún otro tipo de activo, hay que hacer un proceso para comprobar la identidad. En inglés se denomina el KYC, que es Know Your Customer, y prácticamente lo que se trata es de conocer al cliente, verificar su identidad y recabar los datos de quiénes están haciendo determinadas operaciones
bajo qué condiciones, qué montos, y esto por temas regulatorios, para poder crear estos reportes a las entidades correspondientes que se encargan de hacer la prevención del lavado de dinero o de cumplir con la regulación, ya sea para securities, para la bolsa de valores, etcétera. Entonces, aquí entra también la prueba y la atestación de esta identidad para poder permitir a un usuario que pueda realizar determinadas transacciones financieras y también el reporte y el monitoreo bajo qué condiciones se está transfiriendo determinados montos. También hay otro tipo de soluciones con la identidad para estas otras personas que por diversas circunstancias no tienen un documento, ya sea físico o digital, que los respalde. Aquí hay diversos casos de uso que se han explorado para las personas que han tenido que emigrar del país y también por diversas circunstancias bélicas, estas personas pudieran no tener un pasaporte vigente o no pudieran tener una visa. Algunas personas no tienen una acta de nacimiento. Entonces, si no cuentan con estos documentos legales y por diversas circunstancias bélicas no hay un gobierno que los respalde y tienen que emigrar de su país, ¿cómo es que pueden tener acceso a diversos beneficios sociales o que puedan estar en calidad de refugiados si no se puede atestar la identidad de estas personas? Entonces, aquí entra un tema de identidad digital. Y al momento de hablar de identidad digital, ¿cómo es que podemos crear una identidad? ¿Cómo vamos a asegurarnos que esta identidad realmente no se pueda compartir fácilmente o duplicar? ¿Cómo empoderamos al usuario para que realmente sea el dueño de su información? Que esta identidad esté segura, que esté cifrada, que pueda atestar la identidad del usuario por el resto de su vida, etcétera. Si nosotros creamos un documento y este documento se puede duplicar muchas veces y puede ser usado por cualquier persona, entonces no tiene estas propiedades inherentes de identidad digital. Entonces lo que se ha trabajado es de usar la tecnología de blockchain como una nueva propuesta de valor para proteger este tipo de identidades digitales. Ahora, si ya tenemos la transferencia de valor, ya tenemos la identidad, ahora también se expanden estos casos de uso y se traslapan con la cadena de suministros. Entonces, si en la cadena de suministros nosotros estamos monitoreando cómo surgen los productos, cómo estos productos son tratados, entonces vamos a hablar de productos como la comida, por ejemplo, cómo esta comida ha sido cultivada, cómo ha sido monitoreada, cómo ha sido tratada, si estamos hablando de productos orgánicos, inorgánicos, transgénicos o no, también cómo ha sido distribuida a lo largo de la cadena y cómo ha llegado a los establecimientos, vamos a hablar de retailers, y cómo estos han distribuido estos alimentos en la población. Entonces, si llega a haber algún problema, ya sea que no se haya cumplido los estándares adecuados, poder hacer el monitoreo y el retiro a tiempo sin tener que crear demasiado desperdicio y al mismo tiempo dar una visibilidad en casi tiempo real a los stakeholders para monitorear cómo están surgiendo los productos, si van a cumplir con los tiempos de entrega y también al mismo tiempo se aprovecha este tipo de innovaciones para hacer una mayor transformación digital. Entonces, ¿en qué consisten estas transformaciones digitales? Que es cuando nosotros tenemos muchos documentos en papel, pues cómo nos apalancamos de una forma automática de temas de la nube y de temas de blockchain o de inteligencia artificial para reducir el error humano, para que esto pueda ser registrado, verificado y validado por reglas de negocio que están ejecutándose automáticamente y reducir estos posibles errores humanos. Ahora, ¿cuáles son los problemas tradicionales con este tipo de información? De entrada,
tenemos mucha redundancia. Tenemos múltiples copias distribuidas entre múltiples participantes y después tenemos que lidiar en la reconciliación de información. Entonces, cada uno de los participantes tiene una copia, algunos están actualizados o no, y esta reconciliación es de crear un nuevo documento que contenga los cambios más actualizados de todos. También el copiar y pegar. En esta época, ¿qué tan fácil es copiar y pegar? Donde nosotros creamos un archivo final, y luego un archivo final final, y luego un archivo final final 1, y después ya no sabemos cuál es el bueno, ¿verdad? También en temas de control. Nosotros podemos manejar los permisos en bases de datos, poder restringir a nivel de tabla o a nivel de fila, columna, etcétera, pero realmente, ¿qué tanto control tenemos sobre los sistemas tradicionales? Y en cuestión de seguridad, también, ¿qué estamos haciendo para reducir estas brechas? Es importante proteger todos los sistemas, nada va a ser completamente seguro, pero tenemos que estar conscientes en cómo vamos a estar mejorando la seguridad progresivamente y de una forma incremental. Y esto nos lleva a 4 características principales para poder desarrollar más confianza con los clientes y más confianza con los sistemas que estamos trabajando. Al final de cuentas, todo esto se resume en confianza. Y para poder atacar las cualidades o los pain points que veíamos en sistemas tradicionales, de entrada tenemos el historial de la información, el cómo nosotros podemos tener un historial completo de cómo han surgido los datos, bajo qué condiciones se ha manipulado la información y qué cambios ha tenido a través del tiempo, es decir, cómo ha ido evolucionando. Después, la evidencia de modificación, es decir, si ha estado evolucionando un documento, determinada información ha estado cambiando a lo largo del tiempo, poder tener esta identificación de quién ha sido quien lo ha modificado, bajo qué permisos, bajo qué condiciones, y gracias al historial poder identificar cómo ha evolucionado, para nosotros poder tomar decisiones y poder hacer una auditoría de una forma muchísimo más detallada de la información. Al igual sobre el control. Si nosotros podemos tener esta auditoría más robusta, nosotros también podemos controlar a un nivel granular. Es decir, ya no únicamente controlar la información protegiendo un libro de trabajo en Excel o manejando los permisos tradicionales en bases de datos, sino que aquí nosotros estamos controlando los accesos a un nivel de elemento de dato, al nivel más granular posible. De igual forma, en seguridad, nada va a ser completamente seguro. Constantemente encontramos bugs, encontramos brechas de seguridad en los sistemas y los vamos a seguir encontrando. Pero lo que tenemos que hacer es estar conscientes sobre bajo qué contexto está ocurriendo un determinado sistema y segregarlos, es decir, aislar la información lo mayor posible para poder garantizar que en caso de ocurrir una brecha, las ramificaciones no vayan a ser catastróficas. Y también con ayuda de la criptografía, el poder garantizar que estos documentos o estas transacciones realmente estén cumpliendo con los estándares y con los algoritmos mayormente usados y más probados a nivel global. Como les mencionaba, todo esto se resume a confianza. Nosotros vemos un nuevo modelo de negocios apalancándonos de blockchain, donde nosotros podamos decir, yo veo lo que tú ves. Ya no únicamente que tengamos múltiples sistemas interactuando entre sí y creando reconciliaciones entre diversos sistemas, sino que esta información pueda ser distribuida y que pueda ser verificada y validada automáticamente por diversas partes con intereses potencialmente descentralizados, pero que sean datos, que sea información en la cual nosotros podamos confiar y que todo este sistema en su conjunto se convierta en una única fuente de verdad. Muy bien, ahora entrando grandes rasgos a los temas de cloud, antes de entrar directamente sobre qué nos ofrece Azure con blockchain, también me gustaría iniciar dándoles una introducción. Y hace poco más de 10 años, cuando hablábamos de los temas de la cloud,
También era una buzzword como blockchain, donde se convirtió en una tendencia a nivel global y todo el mundo hablaba de cloud, pero pocos realmente sabían qué era y cómo funcionaba. Y al principio lo veíamos como algo muy abstracto, de cuando decíamos vamos a subir los documentos a la nube, pero al mismo tiempo nos quedaba esa duda de dónde están esos documentos, dónde está esa nube, a dónde realmente se fue mi información, está seguro, puedo confiar en el almacenamiento de un tercero. Y sin embargo, hoy podemos entender que la nube, en palabras simples, es la computadora de alguien más. Es decir, le rentamos computadoras a un proveedor para hacer nuestras propias soluciones sin la necesidad de realizar una gran inversión en equipo de cómputo e infraestructura. Las empresas en el pasado no tenían otra opción que comprar todo el equipo de cómputo, servidores, racks, sistemas de redes y comunicaciones para poder mover su negocio a lo digital. Y esto sin contar que también tenían que contratar a profesionales para que desarrollaran, operaran e implementaran la puesta a punto de estas herramientas tecnológicas. Hoy, con los servicios en la nube, las empresas pueden tercerizar todo este trabajo al proveedor, pagando una renta únicamente por el consumo que mejor se les acomoda. Y estos clientes pueden dedicarse a lo que mejor saben hacer, que es operar su negocio, sin tener que preocuparse en el desarrollo de una gran capacidad de tecnología internamente. Hay tres modalidades básicas para consumir la nube, y la primera de ellas es la infraestructura como un servicio. Y en infraestructura como servicio, nosotros podemos pensar en como el mover la infraestructura tal cual que vienen siendo servidores, vienen siendo redes, bases de datos, máquinas virtuales, etc. Y esto análogo a la construcción de un edificio es muy similar. La arquitectura de sistemas es muy similar a la arquitectura tradicional. Y si queremos desarrollar un bien raíz, queremos desarrollar un edificio para poder proveer a los usuarios de departamentos, este viene siendo el negocio principal, el proveer a los usuarios de departamentos. Entonces, nosotros, si queremos tercerizar esto, ya no tendríamos que preocuparnos sobre la construcción de la infraestructura, los cimientos, el hacer las excavaciones, en poner tuberías, etcétera, sino que únicamente contratamos a los técnicos para que implementen, pero esta infraestructura por detrás ya fue creada por un proveedor. Si hablamos de plataforma como un servicio, aquí se trata de desarrollar aplicaciones donde vamos a hacer uso de la nube para que viva nuestra aplicación en determinados servicios, como servicios de aplicaciones en Azure o contenedores o flujos automatizados o cuentas de almacenamiento para mover la información, etc. Y aquí, viéndolo en analogía con la construcción de un edificio, pues ya no necesitamos a estos técnicos que hagan la integración con la infraestructura. ¿Por qué? Porque el tercero ya nos está proveyendo eso. Entonces, nosotros únicamente le hablamos a los desarrolladores de negocio, a los arquitectos, para que vengan y hagan la parte esencial del negocio, que es el desarrollo de los departamentos y la venta de estos mismos. Pero en sí, la infraestructura, la plataforma donde estos van a habitar, ya está siendo ocupada, ya está siendo procesada por el proveedor, por el tercero. Entonces, desde nuestro punto de vista como desarrolladores, únicamente nos preocupamos por desarrollar, por dar el valor al negocio sin tener que preocuparnos en cómo vamos a manipular el deployment de esta aplicación o cómo vamos a manipular la creación de los servidores o si tenemos que levantar bases de datos. No, el proveedor ya nos está proveyendo diversos servicios donde esta aplicación va a interactuar y va a vivir. Y después tenemos el software como un servicio. Entonces, en software como un servicio lo que tenemos es que todo ya está hecho. Este edificio ya está construido, ya están los departamentos hechos y lo único que hay que hacer es llegar y rentarlos, elegir el que más nos guste y rentarlos. Y esto, ¿cómo se asimila a la analogía con nosotros en la construcción de software, en donde ya no tenemos que desarrollar las aplicaciones ya están hechas y únicamente
las podemos personalizar con nuestra información. Y aquí entran servicios como Office 365, está SharePoint, está Teams, que es donde ahorita estamos teniendo esta videoconferencia, está Outlook para los correos, OneDrive para los archivos, etc. Y este viene siendo la última modalidad en la que nosotros consumimos la nube. Ahora que ya tenemos una introducción, ¿qué nos ofrece Azure para el consumo de blockchain? Y Azure tiene principalmente 3 offerings. El primero de ellos es Azure Blockchain Service, donde de lo que se encarga es hacer la puesta a punto de diversos servicios tradicionales de Azure para que nosotros podamos hacer la construcción de un consorcio de blockchain. Aquí es importante pensar en este tipo de redes como consorcios, ya que al momento en el que trabajamos una aplicación empresarial, estamos hablando de un consorcio. Entonces, lo que es el consorcio es una red de diversas empresas o de diversos departamentos o instituciones que van a conformar una red y estas tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas de negocio que van a acatar. También si van a entrar reguladores, etcétera. Pero todo esto ya es una cuestión estratégica, ya es una cuestión de negocios y lo que realiza Azure Blockchain Service es hacer la puesta a punto de diversos componentes para darnos este servicio donde nos tengamos que preocupar únicamente por el desarrollo, pero no por la construcción interna de crear una máquina virtual, configurarla para que sea un nodo y luego hacer la unión de este nodo como un nuevo miembro de la red, etc. Con Azure Blockchain Service nosotros podemos administrar diversos nodos que son máquinas virtuales para que compongan una red, que esta red sirva como un consorcio y después nos preocupemos en cómo vamos a desarrollar los smart contracts, cuáles van a ser las reglas de negocio y crear las aplicaciones terceras que se tengan que integrar. Pero esto facilita el que nosotros no tengamos que tener un gran conocimiento técnico para levantar la infraestructura, por lo cual viene siendo plataforma como servicio. Después tenemos Azure Blockchain Workbench, que prácticamente lo que viene ofreciendo es apalancarse de Azure Blockchain Service, ya que está haciendo las integraciones con muchísimos más componentes de Azure para que nosotros podamos integrar fácilmente aplicaciones móviles o de Internet de las cosas. Y también está el tercer offering, que es Azure Blockchain Development Kit, y prácticamente lo que nos ofrece son ejemplos de código y aceleradores, de tal forma que ya una vez que nosotros tenemos la infraestructura levantada, vamos a necesitar ejemplos para poder hacer estos smart contracts, para seguir una arquitectura común, para seguir diversos estándares, seguir mejores prácticas y por eso también tenemos a nuestra disposición este kit de desarrollo donde nosotros podamos tomar esto como un ejemplo y adaptarlo a las necesidades del negocio, apalancándonos de estos servicios como Azure Blockchain Workbench y Azure Blockchain Service para hacer el deployment de esta lógica. Aquí tenemos el panorama de cuáles son otros de los servicios que también nos ofrece Azure dentro del marketplace y no únicamente vamos a tener esta facilidad de los deployments de la red o de los smart contracts, sino que podemos interactuar con diversas redes. Podemos hacer un consorcio de la red de Ethereum con Quorum. Podemos también manejar Hyperledger Fabric, que es uno de los proyectos dentro de la Linux Foundation. Y asimismo con un tercero que es Corda, donde también nosotros podemos hacer el deployment de estas diferentes plataformas y que convivan con la infraestructura común y la arquitectura ya establecida que nos está brindando Azure Blockchain Workbench o Azure Blockchain Service. Y aquí está el ejemplo de la arquitectura de cómo sería un flujo de blockchain. Entonces, nosotros tenemos en esta arquitectura una ingesta de información donde por diversos medios nosotros vamos a recibir la información, pueden ser logs estructurados o no estructurados que vengan como telemetría de unos sistemas terceros o que puedan ser
algún otro tipo de archivos o que vengan ya sea en formatos de videos o de imágenes. Después pasa a un Transaction Builder, que es cómo se va a crear esta transacción. Se entrega al servicio de blockchain para que estos nodos reciban la información y después tenemos el Blockchain Data Manager. Y el Blockchain Data Manager prácticamente lo que nos habilita es el cómo nosotros vamos a manejar para después visualizar estos datos que están siendo almacenados en blockchain, pero de una forma off-chain, es decir, que no se esté interactuando directamente con blockchain, sino que se extraigan estos datos, se procesen y después se manden a bases de datos comunes, ya sea SQL Server, MySQL, PostgreSQL, y que a partir de aquí se pueda visualizar la información o se puedan extraer estos datos para que sean procesados por algún otro tipo de servicio, dígase un servicio de inteligencia artificial con Machine Learning. Y en conjunto o en paralelo podemos integrar todos estos nodos dentro de diversas redes virtuales. Podemos extraer insights de las diversas aplicaciones o servicios que estamos manejando. Estos insights son prácticamente para el monitoreo. Y asimismo lo que nos ofrece las suscripciones de Azure es que con Active Directory y con Key nosotros podemos manejar los permisos, es decir, dar los accesos a determinadas aplicaciones para que puedan interactuar con determinados servicios y también poder restringir accesos, díganse, ya sea para interactuar con smart contracts o para poder hacer la conectividad con algún nodo de la red a través de certificados con claves o con secretos. Esto es lo que nos viene ofreciendo de una forma muy fuera de la caja, listo para operar. Nosotros configuramos y adaptamos esta arquitectura para las necesidades del negocio, que vendría siendo cuáles son las reglas que se tienen que programar para los smart contracts y cuáles son estos datos que tengan que ser escritos en blockchain, cuáles no van a ser escritos, qué sí tiene que estar, qué sí se puede ir a una base de datos convencional, etc. Y aquí tenemos la arquitectura de Azure Blockchain Workbench, donde se apalanca mucho también de lo que nos ofrece Blockchain Service, pero aquí de una forma más estructurada y de un mayor alcance, donde no únicamente estemos interactuando con una sola base de datos o con un solo protocolo, sino que podamos hacer diversas interacciones con otros servicios. Es decir, mandar algo, ya sea para que comunique o redirija la ruta hacia algo de Ethereum o hacia alguna otra plataforma de blockchain /DLT, que significa Distributed Ledger Technology, díganse Hyperledger Fabric o Corda. Y también algo que nos ofrece mucho es el cómo nosotros integremos servicios como de Internet de las Cosas para extraer datos de telemetría y que de alguna forma estos puedan ser procesados y si hay algún valor que pueda llegar a blockchain también. Esto nos lleva a que el argumento del costo ya se acabó. Aquí lo que realmente dirige la toma de decisiones es la flexibilidad, la escalabilidad y la productividad. Por último, les quiero mencionar que debemos de ser muy cuidadosos sobre cuáles son los casos de uso de blockchain, ya que están muy de moda y todo el mundo quiere meterle blockchain a todo solo porque se oye bien. Es un tema de innovación, tiene mucha atracción, pero la mayoría de estos casos de uso pudieran fracasar. La mayoría van a fracasar. ¿Y por qué? Porque no tienen una buena estrategia. Y es importante que consideren en la estrategia quiénes son estos participantes que van a crear la red, cómo se va a crear este ecosistema, cuál es el valor de compartir la información. Si todo tiene que ser totalmente privado, bueno, hay que pensar ahí dos veces si realmente queremos mandarlo a una red que va a distribuir la información de una forma descentralizada y o distribuida. También, si vamos a tener a múltiples participantes, ¿cuáles son las reglas que se tienen que programar? ¿Cuál va a ser la gobernanza de esta red? ¿Cuáles van a ser los estándares? Si es difícil tener a diversos interesados, stakeholders, que para la toma de decisiones, cómo vamos a manejar esta política con diversas empresas o instituciones que van a conformar una red. También
¿cuál es el valor de tener un historial? Si vamos a tener que manejar el historial para todo tipo de información, a final de cuentas, a lo largo del tiempo vamos a obtener Big Data, pero ¿hay algún valor en obtener esto? ¿Cuál sería ese valor? Después tenemos que pensar en los problemas de almacenamiento, el costo que esto conlleva, etc. Entonces, aprovechando el tiempo, estoy abierto para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Constantino. Yo creo que podemos empezar con la parte de preguntas y respuestas. A todos los que están aquí, los invito a que hagan su pregunta ya sea por medio del chat escrita o que se sientan libres de abrir el micrófono y preguntar. Ok, estamos recibiendo una duda, Constantino. Nos pregunta Sí, David Castellanos, ¿se necesita programación de bajo nivel para trabajar en blockchain? no, pero va a depender mucho con qué protocolo hay que trabajar. De entrada, si ustedes toman los cursos de Fundamentals y tienen buenas bases de cómputo en la nube y de programación en general, no se necesita trabajar a bajo nivel, ya que actualmente con los servicios en la nube, con estos servicios que vimos de Azure, nosotros podemos apalancarnos de la puesta a punto de la infraestructura y del kit de desarrollo para poder trabajar a alto nivel. Y aquí nosotros estamos desarrollando directamente los smart contracts y nos apalancamos de los servicios para que hagan los deployments. Entonces, estos smart contracts, dependiendo de la plataforma, pudieran trabajarse en diferentes lenguajes. Por ejemplo, para Ethereum se trabaja con Solidity, pero hay más plataformas. Entonces, si estamos trabajando con Fabric, podemos programar a muy alto nivel, ya sea con Node.js, con Java, con Go. Y si trabajamos con Corda, podemos trabajar muy fácilmente a alto nivel con Java y con Kotlin. Muy bien, muchas gracias, David. Avísanos si eso responde tu pregunta. Otra pregunta de Hugo Leiva. ¿Podrías dar un ejemplo real y fácil del uso de esta tecnología, digamos, para un sistema de registro de personas? Bueno, para un sistema de registro de personas, realmente, pues blockchain, que viene siendo la estructura de datos de almacenamiento, pues tendría poco que ver allí. Hay muchas otras soluciones que manejan esa parte. Los ejemplos reales y más avanzados del uso de esta tecnología van hacia la industria financiera, porque es la que más años de desarrollo lleva con esta tecnología. Y allí lo que se aplica es la transferencia de valor, pero no una aplicación de blockchain no va a operar por sí sola, va a realizar integraciones con otros sistemas que se van a encargar de llevar el registro de las personas. Entonces, por ejemplo, en la arquitectura que vimos de Azure, de Blockchain Service y de Azure Blockchain Workbench, nosotros nos apalancamos de Active Directory para llevar el registro de los usuarios, de quienes pueden interactuar con determinada aplicación y quienes tienen un determinado rol y o permiso. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿el blockchain es público o es privado? Esa es una muy buena pregunta y realmente no existen blancos y negros. Podemos crear soluciones híbridas, pero cuando hablamos de las criptomonedas, estamos hablando de blockchains 100% públicas. Pero cuando hablamos de soluciones de blockchain o de tecnologías distribuidas para el sector privado, para las empresas, no todo tiene que ser 100% público, no todo tiene que ser 100% privado. La mayoría son 100% privadas, pero dependiendo del caso de uso, se pueden crear nodos que sirvan como host y estos nodos sí puedan dar información al público en general. Sin embargo, el público en general no tiene derecho de voz y voto para la participación en el consenso. Entonces se pueden crear diversas soluciones, pero
va a depender mucho de las necesidades del negocio. Entonces, sí puede haber blockchains públicas, blockchains privadas o blockchains híbridas, pero de nuevo, muchos de los casos de uso que se han desarrollado pudiera dar pie a que si estamos creando un blockchain 100% privado, pues es válido cuestionarnos si puede ser resuelto fácilmente con una base de datos centralizada. Oye, y también nos están preguntando, hace un ratillo habías mencionado sobre unos cursos de Fundamentals. ¿Sabes dónde se pueden tomar esos cursos? Sí, hay diversos cursos que también ha desarrollado Microsoft. Si me permiten, después les puedo dar seguimiento con una lista de distribución que ustedes me provean y les comparto los links de los cursos oficiales que ha estado trabajando Microsoft. Muy bien, aquí veo otra pregunta. La siguiente dice, ¿cuál consideraría que es la mayor ventaja de elegir Azure en lugar de AWS o Oracle? Bien, yo soy Microsoft Advocate, entonces la mayoría de mi experiencia se ha inclinado hacia Azure. Uno de los mayores competidores a nivel general es AWS. Sin embargo, las ventajas o desventajas son analizadas desde un punto de vista de estrategia de negocios, más que de tecnología, porque son muy buenos competidores. Entonces, vendría siendo sobre cuáles son las capacidades técnicas, tanto de recursos como económicas, con las que ya cuente el cliente. Muy bien, veo aquí otra pregunta que dice, ¿cómo factura Azure la utilización de los servicios de blockchain? Esa es una muy buena pregunta y la facturación de los servicios de blockchain no es muy diferente que manejar otro tipo de servicios, porque a final de cuentas, como veíamos en la arquitectura, estamos manejando bases de datos, estamos manejando app services, estamos manejando Active Directory, key vaults, máquinas virtuales que son los que componen a estos nodos. Entonces, la facturación es la suma del consumo de cada uno de estos servicios. Entonces, los nodos son una máquina virtual y esta máquina virtual va a tener determinadas especificaciones y dependiendo si tiene mucho poder de CPU o de RAM, va a costar más y tienen un costo por hora. Entonces, dependiendo del consumo que se haga de cada uno de los recursos, ya sea de la lectura de dispositivos de IoT, cuántas máquinas virtuales tenemos, cuánto estamos almacenando o consumiendo de cuentas de almacenamiento o de bases de datos, al final de cuentas, todo esto se suma y compone la factura final de la suscripción. Muy bien. Después tenemos si en el blockchain, en una modificación de uno de los nodos, tendrá que actualizarse todas las demás. Esto no es muy tardío en tiempo para cada modificación. Sí, de hecho, esto es un trade-off. Cuando nosotros estamos analizando cuáles son los requerimientos del negocio, pues tenemos que analizar primero cuál es el problema antes de elegir una tecnología. Y si el problema no necesita blockchain y blockchain realmente en comparación con otro tipo de soluciones centralizadas y con bases de datos, pues no está dando un valor agregado o no tiene una propuesta real, entonces, ¿para qué utilizar blockchain? Sin embargo, a pesar de que los tiempos de transacción sean más significativos en comparación con manejar bases de datos tradicionales, es un trade-off. Entonces, podría ser una desventaja, pero si nosotros tenemos a múltiples partes que con intereses potencialmente desalineados y tenemos que manejar mayor seguridad y confianza en la comunicación de información para la transferencia de valor o para la atestación de determinada información, entonces vale la pena sacrificar un poco el tiempo a cambio de mayor seguridad. Pero en sí mismo, mayor seguridad trae muchos inconvenientes. Entonces, al momento en el que se analiza la problemática, hay que ver cuál es la estrategia tanto de negocios como la estrategia en tecnología.
Muy bien. Veo aquí muchísimo más preguntas, sin embargo, ya hemos cumplido con la hora, Sharif. No sé si le podamos dar seguimiento después a estas preguntas o hay tiempo suficiente para seguir contestando. Claro, Yo tengo tiempo. Constantino, no hay ninguna sesión después de esta, entonces si todavía tú tienes tiempo, siéntete libre de seguir contestando las preguntas. La verdad es que muchas de ellas están muy interesantes. Muy bien. Excelente. Entonces, continúo con la siguiente, que dice, ¿cómo se podría integrar blockchain con un trading bot? Bien, en lo personal, yo no he trabajado con trading bots, pero como vimos en la arquitectura, nos permite los servicios en la nube hacer fácilmente integraciones con aplicaciones de terceros. Entonces, un bot vendría siendo una aplicación tercera y la forma de hacer este tipo de integraciones es con APIs, que son Application Programming Interface. Entonces, pues nosotros creamos métodos para que puedan obtener la lectura o la escritura hacia un nodo que componga esta red, pero sería a través de web APIs. Muy bien. Sí, de hecho, Microsoft Learn es una de las mejores plataformas donde Microsoft ha estado migrando muchos de los cursos a esta nueva. Después tenemos, en un escenario donde se esté monitoreando el traslado de un producto a cierta temperatura a través de dispositivos de IoT conectados con IoT Hub, la opción sería conectar este hub con el Workbench para almacenar allí los valores y estos no sean alterados. Bien, de nuevo, este tipo de integraciones con IoT no necesariamente van a necesitar blockchain para algo. Y para que no sean alterados va a depender mucho de la estrategia de la creación del consorcio. Porque, por ejemplo, si todos los nodos viven dentro de una misma empresa, de una misma organización, y el arquitecto de tecnología tiene el acceso a las llaves privadas para conectarse a las máquinas virtuales que compongan este nodo, esta red de nodos. Entonces, este ya es el single point of failure. Y se supone que blockchain no debe tener un single point of failure, ¿verdad? Porque con ayuda de los smart contracts y de los algoritmos de consenso y con teoría de juegos, nosotros nos libramos de ese tipo de problemas para garantizar la seguridad de la información y garantizar que, en efecto, la información no pueda ser modificada. Entonces, este también es otro de los mitos, pero a nivel técnico es muy fácil hacer las cosas, porque sí podemos mandar estos dispositivos al IoT Hub, que de aquí se capture la información, que esta información se divida, se segregue, se procese y vaya por medio de un mecanismo de API o uno de los nodos de Blockchain Service, donde aquí podría entrar también Workbench, pero una vez que la información ha llegado, ya independientemente si fue con Blockchain Service o con Azure Blockchain Workbench, en sí estos servicios no nos van a garantizar la atestación de los datos, no nos van a garantizar que no tenga un single point of failure. Lo único que están haciendo estos servicios es facilitarnos la puesta a punto de infraestructura para que nosotros tengamos una plataforma y desarrollemos. Por eso es que a nivel técnico sí es muy fácil realizarlo, sí podemos hacer la conexión de estos dispositivos, mandamos la información de un lado a otro y a final de cuentas se escribe en una plataforma de blockchain donde puede ser Ethereum o alguna otra plataforma DLT como Fabric o Corda, pero pues estos servicios únicamente nos están ayudando a que no nos tengamos que preocupar en levantar infraestructura como máquinas virtuales o tener que integrar y crear diversos servicios, díganse, bases de datos, eh, crear las aplicaciones que se conecten con Event Grid, si estén escuchando y procesen la información y los mensajes y los envíen a otros endpoints. Por eso mi inquietud con ese punto de que
Pero estos servicios tal cual no nos van a garantizar ninguna propiedad de blockchain porque no son propiedades inherentes. Dependen mucho de la estrategia tecnológica que estemos siguiendo, pero de nuevo esto es a partir de cuál es el problema. Bien, veo aquí otra pregunta que dice, en cuanto a la seguridad de blockchain, ¿ha sido alguna vez pirateado? Bueno, aquí depende mucho de cuál es el concepto de piratería, ya que la mayoría, si no es que todas las plataformas de blockchain que conozco, tienen una versión open source. Y esta versión open source permite a cualquier persona crear un fork en GitHub y que ustedes creen su propia implementación. Y esto ha ocurrido desde el mero inicio. Con Bitcoin también así fue, donde ustedes pueden hacer un fork de Bitcoin y le cambian los nombres y prácticamente hacen una nueva criptomoneda. De igual forma ocurrió con Ethereum, también el proyecto Umbrella de Hyperledger. Dentro de allí hay diversos proyectos, todos tienen su versión open source en GitHub. Y así como cualquier persona puede crear un fork y extender o modificar estas plataformas de blockchain, también cualquiera puede hacer su propia versión privada. Entonces, aquí habría que replantearse cuál es el concepto de piratería, ya que este tipo de tecnologías desde el mero inicio se han dado a la comunidad de una forma open source para que la comunidad global cada vez robustezca este tipo de soluciones. También, ok, ¿qué es Azure? ¿Quién es Azure? Bien, como mencionábamos en la presentación, Azure es una nube y la nube lo que nos ofrece es la nube de Microsoft, es una de las nubes de Microsoft y lo que nos ofrece son diversos servicios para que nosotros podamos desarrollar de una forma más rápida y efectiva para el negocio. Y las tres modalidades es infraestructura como servicio o plataforma como servicio o software como servicio. Y aquí nosotros podemos crear diversas combinaciones para decidir qué vamos a tercerizar y decidir qué es lo que vamos a desarrollar nosotros. En el pasado, cuando teníamos que desarrollar una aplicación cualquiera, nosotros teníamos que tener un servidor para ello, hacer la aplicación y luego montar la aplicación en el servidor y nos teníamos que preocupar por la infraestructura, es decir, por la máquina, por comprarla, por pagar electricidad, por mantenerla, por crear la red, etc. Y al momento de consumir Azure, nosotros tercerizamos eso. Y si únicamente queremos crear una aplicación para el negocio, tercerizamos la infraestructura y nos dedicamos únicamente a programar. Después, el blockchain tiene que ver con la famosa minería de datos. No, son términos diferentes. La minería de datos es más un tema de analytics, en el cómo nosotros manipulamos mucha información para inferir patrones o inferir nueva información a partir de la que tenemos, y blockchain es un nuevo paradigma organizacional de datos. Muy bien, veo aquí otra pregunta que dice, ¿podrían comentar ventajas y desventajas en cuanto a la escalabilidad, tiempos y respuesta a comparación de una blockchain pública? Bien, las blockchains públicas siempre son más lentas que las blockchains privadas y esto porque son menos nodos. Entonces, aquí ya entran temas de redes, temas de latencia, temas de tiempo de espera en procesar transacciones entre múltiples participantes. Entonces, en cuestión de tiempos de respuesta, las blockchains públicas siempre son más lentas que las blockchains privadas. Y de nuevo, cuando tenemos blockchains privadas, habría que cuestionarnos realmente si estamos aplicando una buena arquitectura tecnológica para solucionar algo, ya que si lo compramos con bases de datos centralizadas, siempre van a ser muchísimo más rápidas que una transacción procesada en blockchain donde no únicamente se tiene que almacenar, sino que tiene que tener esta latencia de estar compartiendo la información ida y de vuelta con diversos participantes a través de la red.
Y en cuestión de escalabilidad, esta escalabilidad sí es un problema real, no únicamente con blockchains públicas, es un problema también que se está atacando a nivel de plataforma, donde estas plataformas puedan ser cada vez más robustas y el onboarding, la aceptación de nuevos miembros o de nuevos nodos a la red no sea tan complicada y que el incluir a cada vez más miembros no represente tampoco una amenaza dependiendo de qué algoritmos de consenso estamos manejando. Pero es un problema real. De hecho, blockchain todavía es una tecnología emergente y van a pasar todavía más años para que esta tecnología realmente pueda brindar muchísimo más seguridad en producción, ya que sistemas tradicionales por el momento pues llevan la vanguardia, pero al momento de ser una tecnología emergente, pues se espera que con las aportaciones de la comunidad a lo largo del tiempo se vaya robusteciendo y eventualmente cree una disrupción. Sí, las diapositivas las vamos a compartir. También la sesión está siendo grabada y va a quedar a su disposición. Muy bien, muchas gracias, Constantino. Creo que esas ya fueron todas las preguntas que habían. Si hay alguna otra, muchachos, nos gustaría que la publicaran antes de finalizar. Pero, pues para finalizar esta sesión, muchísimas gracias, Constantino, por aportar nada más y nada menos que la primera sesión de este evento con el que iniciamos Global AI On Tour Monterrey. Creo que no hubo mejor presentación para poder iniciar el evento. Y pues ahí comparto por el chat todo lo que son los medios por los que pueden estar contactándonos, la página oficial del evento, la agenda para que vean el resto de sesiones. El día de mañana tendremos una sesión en redes neuronales para clasificación de imágenes. Comparto los handles o los handles oficiales del evento para si quieren publicarlo en Facebook, Instagram, Twitter, la red social de su preferencia para contarnos cuál es su experiencia y por supuesto para que sigan las notificaciones del evento por medio de Facebook y por un grupo que hemos desarrollado para mantener la conversación y la comunicación entre todos para darnos a conocer y para escuchar también todas las dudas que tengan sobre el evento. A todos, muchísimas gracias por asistir. Nos vemos mañana. Constantino, muchísimas gracias por tu participación. Si hay algún mensaje que quieras dar también para cerrar, te cedo el micrófono. Excelente, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya servido mucho esta sesión y quedo a sus órdenes. De igual forma, los invito a que investiguen más sobre Accenture. Somos una empresa de tecnología que trabajamos con la tecnología de punta y siempre estamos contratando. Entonces, quedamos abiertos a cualquier duda que puedan tener. Aquí les dejo mis datos de contacto y con toda confianza me pueden mandar un correo o contactarme en mis redes sociales. Y también si gustan explorar más del tema, con mucho gusto, me encanta debatir.